Otra cosa que cambia en Excel respecto de Word es el puntero, tanto el puntero como el cursor. El cursor en Word era un guión que estaba parpadeando constantemente. En ese guión nosotros sabíamos en dónde íbamos a insertar el texto. En el caso de Excel, ese guión solamente aparece, por ejemplo, cuando nos posicionamos en la barra de fórmulas, que es esta parte de aquí. Entonces ahí el cursor está parpadeando para que nosotros escribamos lo que necesitamos. Y también está disponible cuando nosotros damos doble clic sobre alguna celda. Entonces el cursor está parpadeando porque en este caso o en ambos casos estamos trabajando con texto. En el resto de las operaciones, tanto el puntero como el cursor son distintos. Lo que voy a hacer ahorita es incrementar el zoom o bien incrementar el tamaño de la pantalla, pero solamente respecto a su visibilidad. En la parte inferior derecha tenemos esto que se llama zoom, está marcado como 100%, es aquí cercano a la hora. Si yo le doy un clic en el signo más, se incrementará y aparecerá 110%, un clic más 120%. Yo lo voy a dejar en 130 para que la celda sea bastante grande y ustedes puedan observar lo que quiero explicarles. Noten cómo la celda seleccionada tiene un borde mucho más marcado que el resto de las celdas. En la parte inferior derecha tiene un pequeño cuadrito que se conoce como el cuadrito de relleno o como el cuadro de relleno. Ustedes verán para qué sirve. Los punteros en Excel vamos a manejar por el momento 3. Este puntero, que es con el que normalmente trabaja, que es una cruz blanca, gruesa pero blanca. Tenemos otro puntero, que es el que aparece cuando nos posicionamos justo en el borde de la celda, que marca como una especie de ancla. Tiene flechas hacia los 4 puntos, hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Y el puntero que cambia justo cuando nos colocamos aquí en el cuadro de relleno, que es una cruz mucho más delgada. De hecho, podríamos decir que es un signo de más. En la celda A4 voy a escribir la palabra domingo. Noten cómo aparece la palabra tanto en la celda 4 como en la barra de fórmulas. Ahora bien, si yo me posiciono en el cuadro de relleno, noten cómo mi puntero cambia este signo de más. Doy un clic y sin soltar arrastro hasta la derecha. Entonces noten cómo aparece lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Al soltar se completó la lista. Para eso sirve el cuadro de relleno, para completar listas automáticamente. Ahora, ¿qué pasa si este conjunto de datos yo necesito moverlo? Primero, deben saber que este puntero, el que está marcado, el que es de color blanco y que es un poco más grueso, sirve para seleccionar. Yo doy un clic sobre la palabra domingo. Sobre la palabra domingo, no sobre el borde, sino dentro de la celda, y sin soltar arrastro hasta la derecha. Entonces todas las celdas quedaron seleccionadas. Si yo me posiciono ahora sí en el borde y sin soltar arrastro hacia arriba, estoy cambiando de posición los datos de Excel. Entonces noten cómo ya tenemos 3 punteros. El puntero de relleno, que es el que aparece en la parte inferior derecha, justo en el cuadrito. El puntero de mover, que es el que aparece en el borde de la celda. O el puntero de selección, que es el que aparece dentro de la celda. Voy a mover la palabra miércoles. Doy un clic en miércoles. Ahí ya seleccioné. Si me posiciono justo en el borde, cambia el puntero a esta ancla. Doy un clic y sin soltar arrastro hacia otra celda. Noten cómo moví la información de la celda D3 hasta la celda H8. Doy un clic y vuelvo a arrastrar la información para que quede justo donde yo la deseo. Es importante que ustedes tengan en consideración estos punteros porque son con los que vamos a trabajar con Microsoft Excel. De una vez vamos a hacer la práctica 1. La práctica 1 consiste en realizar un calendario bastante sencillo. Así es que en la celda A2 escribo la palabra noviembre. Noten cómo ya quedó escrita y presiono la tecla de Enter. El mes de noviembre comienza el día martes. Entonces aquí en martes escribo 1.
miércoles 2, en jueves 3, viernes 4 y sábado 5. Con esto ya completé la primera semana, es decir, bueno, que inicia en martes y termina el sábado 5. Hay otra forma de completar los números utilizando el puntero de relleno. Escribo el número 6 en el primer domingo de noviembre. Me coloco en el cuadro de relleno y sin soltar arrastro hacia la derecha. Noten cómo se rellenó solamente con el número 6, es decir, apareció 6, 6, 6, 6, 6. Para que la numeración cambie, presiono la tecla de control y suelto. Y entonces sí ya completó la numeración, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De nuevo, me coloco en la celda A6, y escribo el número 13, que es el día de noviembre que sigue. Presiono la tecla de control. Sin soltar la tecla de control me coloco en el cuadro de relleno y sin soltar control arrastro hacia la derecha. Una vez que llegué hasta el día sábado, suelto el puntero del ratón y luego suelto la tecla de control. Inténtenlo ustedes, no es tan difícil y se van a ahorrar tiempo. Escriben el primer número, presionan la tecla de control y sin soltar control se colocan en el cuadro de relleno y arrastran hacia la derecha hasta el sábado. Sueltan primero el ratón y luego sueltan la tecla de control. Y así voy a completar hasta el día 30 de noviembre, que son los días que tiene este mes. Doy un clic y arrastro hasta el miércoles. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el alto de las filas. Hay dos formas de cambiar el alto de la fila. La primera de ellas es posicionarme en las cabeceras. Esta parte es la cabecera de las filas y esta parte la cabecera de las columnas. Me coloco en la cabecera de las filas, justo donde termina el 4 y comienza el 5. Noten cómo el puntero cambia nuevamente. Doy un clic y sin soltar arrastro. Más o menos que mi fila quede de 45.75 de alto. Nuevamente hago lo mismo con este. Doy un clic justo entre el 5 y el 6, arrastro hacia abajo, que quede de 45.5. 45.75. Esa es una forma. La otra forma es que seleccionemos las tres filas que deseamos cambiar. Damos un clic en la ficha inicio y luego en la opción formato. La opción formato notan que tiene una flecha que apunta hacia abajo. Dan un clic y del menú que se despliega eligen ustedes la opción que se llama alto de fila. Dan un clic en alto de fila y aparece este pequeño cuadro de diálogo. Ahí le pongo 45.75 y dan un clic en aceptar. Y así las tres filas cambian automáticamente de tamaño, así no tengo que estar trabajando una por una. Ahora selecciono todos los días domingo, doy un clic en 6 y en 27. Noten cómo di clic dentro de la celda, no en el borde, porque si dan en el borde les va a mover o les va a rellenar. Arrastro hasta 27 y cambio el color de la letra a color rojo. Doy un clic y automáticamente modifica este. Selecciono el 1 y el 2 de noviembre, que representan a los días de muertos, y entonces mi calendario va tomando forma. Selecciono desde domingo hasta sábado. El cursor me permite seleccionar todo el rango. Al conjunto de celdas continuas se le llama rango. Continuas es decir que están juntas, que están pegadas, entonces este es un rango. En el relleno cambio el color del fondo y le pongo un azul fuerte. En este caso le voy a poner azul marino y el color de la letra lo voy a poner en color blanco para que resalte. Cuando tengo un fondo muy oscuro, lo mejor que podemos hacer con la letra es ponerla lo más clara que se pueda. Así es que la letra la pongo de color blanco y centro el texto dentro de las celdas. Por último cambio el tamaño de noviembre, está de 11, lo voy a poner de 16. Y con esta está la primera práctica, bastante sencilla,
para crear un calendario en Excel.